Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes, le Dios, hermanos. ¿Cómo han estado? Así les veo las caras, ¿verdad? Aunque algunos andan como tecolotes hinchados de los ojos, pero porque acaban de levantarse, hermanos. Yo sé que así es que la mañana ha estado tan deliciosa que la cama se ha apoderado de nuestros cuerpos. Así es que vamos a tener que dejarla por un rato y venir a darle gracias al Señor por la semana que hemos recibido tantas bendiciones. Y también en esta misma Eucaristía vamos a tener muchas peticiones ante el Señor para que Él escuche nuestras súplicas y que nos ayude siempre con nuestras necesidades. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra abrazados por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra abrazados por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor.
mujer soltera se preocupa de las cosas del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vinieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupa de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. La diestra del Señor hecho prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero bien, vamos a dar inicio a lo que es a esta homilía, en la cual hoy el Señor nos da a conocer de que nosotros no estamos exentos de este mundo, en el sentido de que en realidad el Evangelio es muy específico con el caso que el mismo Jesús se encuentra, y es con un endemoniado. ¿Qué es lo que pasa con el endemoniado? Cuando ve a Jesús, hasta los mismos demonios sinceramente comienzan a cuestionarle a Jesús: ¿qué andas haciendo aquí? Nosotros estamos bien, pero tú has venido a intranquilizarnos. ¿Se recuerdan? Si yo les hablo de esa manera, ¿se recuerdan de uno de esos pasajes en los cuales Jesús dijo que Él no venía a traer paz a la tierra, sino que estaba provocando la guerra? No venía a traer la paz, sino que a traer la guerra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo en lo cual Jesús venía y estaba desarrollando su misión, vivía el pecado original. No había ningún redentor, y el redentor esperado, el Mesías, el Cristo, era Jesús mismo. Y por eso venía, porque era como de una otra manera. El mismo profeta Isaías, si no me equivoco, decía de que va a ser como la lejía en los lavanderos, o sea, va a venir a limpiar todo, va a venir a remover toda aquella suciedad de pecado que hay en el mundo. Y es por eso que Jesús es ese, el que viene
a remover todo aquello que está oculto, aquello que está escondido y que de una u otra manera está oscureciendo la mente y el corazón del hombre. Es por eso de que cuando viene y se encuentra con una persona endemoniada, lo que hace es de que realmente los demonios comienzan a manifestarse por medio de aquella persona que habían manipulado. Ustedes tal vez nunca han visto, o tal vez sí han visto alguna persona endemoniada, como es, pero hay otras personas que no se manifiestan de esa manera. Nosotros estamos acostumbrados de que realmente el endemoniado es aquel que tiene ojos rojos, habla voz ronca, que tiene una fuerza indomable, que esto y esto. Hay veces de que nosotros también hay veces estamos endemoniados. ¿Y cómo? Cuando nosotros no practicamos la ley de Dios. Cuando nosotros maltratamos a nuestras esposas, por ejemplo, los esposos, o las esposas a los esposos, en ese momento estamos dándole cabida a la tentación y nosotros somos otros, ¿no? Y la esposa dice, bueno, es que yo no lo conocía como era y miren cómo salió ahora, una persona diferente. ¿Por qué? Porque la tentación, el mismo pecado te manipula a ti, te cambia de aspecto, te cambia de forma de ser como un hijo de Dios. Y comienzas a manifestarte como una persona arrogante, una persona indiferente, y que de una u otra forma también la gente te tiene miedo a ti porque eres un ogro, porque en realidad eres una persona que tienes un carácter que en cierta forma te está manipulando el pecado con respecto a la manifestación que tú estás haciendo. Yo, una persona enojada, yo ni lo saludo siquiera, porque si no me va a echar los perros. ¿Sí o no? El niño, cuando en la familia, por ejemplo, vive el niño en la familia, el niño sabe quién es el más enojado y quién es el que le puede tolerar, ¿no? Entonces ya nosotros en cierta forma tenemos desde nuestra naturaleza un instinto de que realmente sabemos cuál es lo malo y cuál es lo bueno de una manera en la medida en la cual vamos creciendo en gracia y estatura y en uso de razón. Por eso los niños cuando van a la escuela saben cuál es el maestro más regañón, cuál es el maestro más exigente, cuál es el maestro que lo único que hace es regañarlos y exigirles demasiados, pero que en realidad en cierta forma ellos no lo entienden porque el profesor o el maestro es exigente para que aprendan de esa forma. Pero damos a entender más que todo el sentido de cómo también el cambio de aspecto es muy importante en la vida del ser humano cuando en realidad tenemos ese tipo de demonios en nuestras vidas, ¿no? Porque como les decía, un endemoniado no es aquel que realmente es las características que acabamos de nosotros mismos en este caso de decir. Hay veces de que tú tienes tus propios demonios en la misma manipulación del pecado. ¿Cuál es tu demonio, hermano? El del odio, el del rencor. Hay algunos demonios que se han quedado y se han quedado empedernidos en tu corazón. ¿Cuáles son? El rencor, el no perdonar al hermano y que no te acepto ese pecado, que tú no tiene nombre lo que me hiciste. Esa traición ahí es donde nosotros estamos dándole cabida al demonio. Y ya no hay armonía entre nosotros mismos. Ya ni nos respetamos y siempre nos estamos reclamando, siempre nos estamos confrontando el pecado, pero nunca buscamos una solución para que haya un exorcismo en nuestras vidas. ¿Cómo puede haber un exorcismo? La oración, el practicar los mandamientos, el poder vivir los sacramentos. En ese momento es cuando Dios hace la obra en ti y que en cierta forma ese tipo de demonios no es necesario que un exorcista lo haga, sino que tú mismo puedes por medio de la oración ahuyentar ese tipo de pecado que hay en tu familia, en tu relación interpersonal con tu hermano, aquel que ni lo puedo ver ni en pintura. Yo no sé por qué está aquí, qué está haciendo ahí sirviendo, qué está leyendo la palabra de Dios si no es digno, y comienza a darle cabida el mismo ser humano al demonio que hay en su corazón, ese demonio que de una u otra manera nos hace quitarnos la paz y que no siquiera podemos vivir nuestra Eucaristía. Ya ven que en realidad de una u otra, espero que ustedes de repente no van a decir, el padre ya le salió un demonio también, ¿verdad? Porque usted no es así, hermano. Es que es cierto.
Las tentaciones son así. Y yo cuando una persona es muy colérica, cuando una persona es muy violenta, yo sé que todo el mundo le tiene miedo. Por esa razón tenemos que darnos cuenta de que la misma realidad del pecado, la misma realidad de la tentación está en nuestro mundo. Eso sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo porque tenemos que vivir, como dice la segunda lectura de San Pablo. Estamos en el mundo, nuestro corazón está dividido, pero dividido para que nosotros nos atendamos ante las cosas del mundo, pero no tenemos que olvidar las cosas de Dios. Tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra entrega, nuestro servicio ante la palabra de Dios que nos llama hoy en este domingo, en el cual Jesús, cuando viene a nuestras vidas por medio de la oración, viene a remover esa situación de pecado que hay en tu corazón, porque sabe de que tú no eres el que conoce. Él sabe de que tú no eres el que realmente Él creó a su imagen y semejanza, sino que sos otra persona. ¿Qué es lo que pasa cuando el borracho se anda bien tranquilo, por ejemplo, y no está sobrio ese día y de repente se toma su trago? Cambia. Y ya no camina lo mismo, ya camina midiendo la calle por un lado y se va por el otro, ¿verdad? Con solo esas manifestaciones, el mismo vicio que es la tentación del vicio, la misma tentación lo está dominando, lo está llevando hacia la perdición, lo está llevando hacia esa situación de incomunicación con Dios. Por eso Jesús, cuando viene a la tierra, da a entender de que por medio de su presencia todo se va a remover, y en este caso va a removerlo tanto con su predicación, tanto con su testimonio, tanto con sus acciones. Va a dar a conocer esa misma realidad de que su presencia nos va a cuestionar. Hay veces de que nosotros, una realidad muy simple, ¿verdad? Una realidad muy simple y que podríamos nosotros descubrir en nuestra vida o en nuestra relación entre el sacerdote y nosotros. El Padre ya nos conoce a nosotros. Entonces, cuando tú no vienes a misa y entre medio de la semana que no viniste a misa, lo ves por ahí y te saluda, y de repente hay veces de que yo ni siquiera le he hecho la pregunta. Y me dice la persona: ay, padre, ay, disculpe que no fui a misa. Pero si yo no le he preguntado si fue a misa o no fue a misa. Ay, padre, es que fíjese que tuve un compromiso. Sí, yo sé que usted no me vio, me dice. Sí, claro, no lo vi, le digo yo. Entonces, pero la misma realidad de pecado te carcome con solo la presencia de una persona que en cierta forma está luchando porque tu vida sea mejor, sea más grata ante los ojos de Dios. De repente hay veces de que ustedes como padres de familia le dicen a sus hijos de que realmente no hagas eso porque si no el padre te va a regañar. No, eso no es así, ¿verdad? Yo no soy regañón. Así, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que en realidad nosotros hay veces tenemos en nuestras vidas? Que hay veces consentimos la tentación en nuestro corazón, y por eso hay muchos demonios en nuestras vidas que desconocemos, que no sabemos, que consentimos y que de una u otra forma están empedernidos en nuestro corazón, y cuando nos tocan el ego es cuando comenzamos a cambiar de aspecto, y cuando nos tocan con la verdad, la situación, y cuando nos cuestionan es cuando nosotros mismos comenzamos a ser no los hijos de Dios, sino hijos de las tinieblas, con nuestro mal comportamiento, con la falta de respeto, con aquella forma en la cual de una otra realidad también hemos manifestado y que hemos en cierta forma ofendido a Dios por medio de nuestras malas acciones. Por eso es necesario de que nosotros seamos conscientes de que la palabra nos cuestiona, y hay veces de que ustedes mismos, cuando yo les predico, ustedes también, algunos, yo sé de que algunos ahorita están bien cuestionados, ¿no? Y de repente están así como dicen: ay, ¿cómo es que sabe el padre que estoy así, verdad? ¿Cuál? ¿Y quién le dijo? Espero que no le haya dicho la fulana, ¿verdad? No, hermano, hay veces de que el sacerdote trata de predicar la palabra y la verdad, y hay veces de que es como el sembrador que tira el grano, y el que lo recibe, pues ese es el que realmente va a ser cuestionado por ese grano de la verdad, ese grano de la palabra que hoy nos predica lo que es el mismo Dios por medio de su propio evangelio. Por esa razón es necesario de que nosotros mismos
podamos cuestionarnos, meditar cuál es la posición, cuál es lo que a mí realmente me hace incomunicarme con Dios, cuál es lo que realmente a mí no me hace llegar a Dios, qué es lo que realmente no me hace ni siquiera vivir la Eucaristía. Pueden haber muchos factores, puede ser tu pecado en el cual vives y que nunca confesaste o no has confesado o no te quieres confesar, puede ser de que realmente tú estés en una realidad de unión libre con tu pareja. Y el padre, una vez, esto es lo que sucedió conmigo, hermanos, una vez en una parroquia que estaba en el sur hace como unos, creo que 4 años, yo siempre predicaba y daba a entender eso de las parejas que no se casan. Entonces había un hermano que estaba en el coro que no estaba casado y ahí estaba su esposa y cantaban en el coro, y entonces una de esas veces se enojó el Señor y dijo: es que este padre solo hablando de eso pasa nomás, dijo, que ya solo porque uno no está casado como si lo tiene en el lomo, ¿verdad? Entonces, ya solo de eso habla, ¿no? Bueno, el que le cae, pues que reciba su propia tajada. Si no le gusta, pues es su problema, pero yo tengo que decir la verdad, yo tengo que reprender el pecado, porque al reprender el pecado, usted siquiera algo se le tiene que remover en su conciencia de que está mal y que necesita la gracia de Dios hoy más que nunca. Y de repente este señor, pues de una u otra forma se sentía enojado cuando yo hablaba de esa misma realidad, y que siempre sigo hablando de las personas que no quieren casarse, y ese es el demonio que los ata, y ese es el demonio que los hace sentirse incomunicados con Dios en plenitud. Entonces, ahora lo voy a casar, hermano. Ya recibió las charlas, ya me dijo: padre, tiene razón, ahora sí me voy a casar. Están emocionados, este año se casan. O sea, ¿ya ven? Es que es cuestión de que cada uno de nosotros le abra el corazón a Dios, sea humilde, se arrepienta de su pecado o de la tentación que le está esclavizando, para que usted sea verdaderamente un hijo de Dios en plenitud y que pueda gozar de los manjares que Dios en cada Eucaristía quiere darle, de esos milagros que realmente Dios quiere darle a conocer, de que usted es el merecedor, es el heredero de estas bendiciones que recibimos. Pero cuando nosotros venimos e incluso cuando venimos a la Eucaristía y venimos a regañadientes, es como que realmente venimos a perder el tiempo. Aquí se tiene que ganar el tiempo, porque en realidad aquí algo Dios puede hacer por mí, por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos. Aquel hijo rebelde que usted tiene y que usted no sabe qué demonio es el que tiene, usted ore por él para que esa realidad se vaya de su casa, se vaya de su familia, y sea capaz usted también de que Cristo reine en el corazón de cada uno de los miembros, para que en realidad eso sea como lo que realmente el Señor quiere, que haya una limpieza en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras familias de una u otra forma. Por esa razón tenemos que ser conscientes de que la misma palabra nos confronta. El mismo Jesús con su presencia confrontaba a la gente, e incluso hasta la misma gente se admiraba y decía: ¿y este quién es que tiene autoridad, verdad? Que su palabra, que su testimonio tenga autoridad en su vida, y que realmente la gente pueda decir: este hermano sí es digno de que pueda servir en la Eucaristía, pueda estar en el ministerio, pueda estar aquí. Pero hay veces de que los que somos más pecadores, hay veces que somos los que de una u otra forma somos los que más criticamos a aquel que se está matando por siquiera hacer algo y servirle al Señor, que a pesar de sus humanidades, Él está aquí sirviendo, está repartiendo el cuerpo de Cristo, está dando la sangre de Cristo, y nosotros hay veces que nos quedamos con la crítica. Eso no es bueno. Eso es no edificar la iglesia del Señor. Eso no es edificar nuestras vidas. Eso es consentir el pecado. Es igual cuando usted comienza a dramatizar sobre su problema. Si usted comienza a darle cabida a la tristeza y al sufrimiento, entonces se va a ser más infeliz. Trate la manera de confortarse y darse cuenta que esto tiene que pasar, y tiene que usted mismo darse cuenta también de que vendrán cosas buenas después de todo este sufrimiento que usted puede estar pasando, o este problema en el cual está viviendo. Por esa razón tenemos que ser conscientes de que la misma palabra da a conocer una pregunta existencial en nuestras vidas.
Si queremos tener una autoridad sobre aquellas personas que nos ven, con aquellas personas que nos relacionamos, demos un buen testimonio de vida. Es necesario de que estemos en una buena comunicación con Dios. Y la comunicación con Dios es de que tú y yo comencemos a ser diferentes, a ser hijos de Dios. Y el Hijo de Dios es aquel que realmente se arrepiente de su pecado, vuelve a la casa del Padre y el mismo Dios le absuelve de su pecado y le quita esa ceguera, le quita esa realidad que le impide poder gozar del banquete eterno. Por eso, queridos hermanos, hoy en esta Eucaristía, pidámosle al Señor de que tú y yo, si tienes la ceguera de la ira, del rencor, si tienes la tentación o el pecado del no perdón, comienza a ser diferente. Eso no va a solucionar tu problema. Eso no te va a ayudar en nada. El ser de una manera diferente, ser manipulada por la tentación, no va a edificar tu vida. Es más, te va a hacer más infeliz, te va a hacer una persona colérica, una persona irónica, una persona indiferente. Comienza mejor a apostarle a los valores del reino del respeto, de la amistad, de la fraternidad, los valores a los cuales el mismo Jesús nos llama a que practiquemos por medio de los sacramentos, por medio de los mandamientos, y que de una u otra forma estamos llamados a practicar nosotros. Por eso les decía yo la vez pasada, cómo en realidad nosotros estamos más prestos al pecado, pero no estamos prestos a la gracia. Tenemos que apostarle a la gracia. Y apostarle a la gracia es disipar toda aquella tentación que hay en nuestras vidas y hacer más diferentes. Pidámosle también al Señor por cada uno de nosotros que de una u otra forma nos impide vivir en plenitud este sacramento, para que un día tal vez tú y yo podamos gozar en un mismo corazón y en una misma alma ante esta celebración a la cual estamos llamados a vivir en plenitud hoy este domingo. Ave María Purísima. Que el mismo Dios les inspire. Oh Dios, todopoderoso, fuente de todo bien y de quien procede toda bendición, tú nos has traído a tu Hijo Jesucristo, mostrándolo en todo tu amor, compasión y auxilio y defensa. Confiando en que tú eres nuestro Dios y Señor, derrama amorosamente, Padre misericordioso, tu bendición sobre estos hermanos nuestros, en sus vidas, en sus quehaceres. Protégelos siempre, para que los acompañes el recorrer del camino del Evangelio que tu Hijo les enseñó y que sirvan con alegría. Derrama todo tu espíritu sobre estos hermanos que invocan la sabiduría y la gracia de tu poder para que les asistas en sus trabajos y proyectos de este año y así puedan ser asistidos por el Santo Espíritu de Dios. Oh Madre clementísima, asístelos para que, como en Caná de Galilea, les digas, hagan lo que Él les diga y los pongan en práctica. A ti les encomendamos, sea ayuda y consuelo para ellos, ya que te proclaman Madre y Reina, guardando en su corazón inmaculado hoy y siempre. Amén, amén y amén.